tal? Buenas tardes con todos. Hoy día tenemos esta segunda clase que me corresponde dictar en relación al tema de semiología urinaria, semiología renal. No tiene un nombre bien específico, pero vamos a enfocarnos específicamente a valorar algunos síntomas y cómo deberíamos explorar a un paciente en el cual estamos sospechando que hay una patología renal. No son tan comunes en pediatría, al menos no es lo más frecuente, pero sí lo van a poder ver seguramente, al menos durante sus prácticas y también muy seguramente cuando empiecen su labor, al menos en la parte de lo que es el serum. Entonces, la idea un poco es ver qué manifestaciones clínicas son las más relacionadas en relación a una patología del sistema urinario. Vamos a ver cómo evaluar. Algo que vamos a adicionar en esta clase indirectamente es que, obviamente, semiología son signos y síntomas, pero definitivamente el examen visual de la orina y de repente el examen inicial que se le puede hacer a la orina con una tira reactiva suele ser muy fundamental para poder tener una mejor aproximación diagnóstica. Vamos a ver un par de síndromes o un poco más de repente en relación al compromiso de la función renal y vamos a tener también en cuenta un detalle que me parece fundamental y en este caso que tiene mucha relación con lo que es el riñón y es la exploración de la presión arterial en niños. Que pareciera algo complicado, difícil según el grupo etario, pero es algo muy necesario que tenemos y que debemos saber hacer. Hay bibliografía muy variada, la mayoría de estos artículos sí hay algunas cosas muy actualizadas y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué signos y síntomas principalmente vamos a revisar? Edemas, hematuria y trastornos de la micción. Los más frecuentes, los más comunes y los que están directamente relacionados con la función del riñón. Que es una recomendación que yo siempre les hago ahora que hago prácticas y en este caso que tengo la oportunidad de hablar un poco de semiología y es que un buen semiólogo, un buen diagnasta generalmente es un buen entrevistador y generalmente la anamnesis es fundamental. Para esto hay tres cosas que ustedes tienen que saber siempre. Las preguntas que ustedes vayan a plantear tienen que ser claras. Si es una pregunta que ustedes mismos no se pudieran responder, definitivamente no es una buena pregunta para el paciente o para el familiar del paciente. Tengan en cuenta eso. Yo a veces les recomiendo o les digo, ¿no? ¿Qué responderías tú a esa pregunta? O sea, si tú mismo no la puedes responder, definitivamente te pones en una posición de repente el familiar o el paciente tampoco te va a ayudar. Traten en lo posible de que sean abiertas y según la sospecha diagnóstica. Eso quiere decir que si tú ya tienes algo en mente que puedas estar sucediendo en el paciente, pues pregúntaselo directamente o pregunta enfocado a eso. ¿Listo? Al inicio todos hacemos preguntas generales, pero cuando ya tenemos una sospecha diagnóstica siempre vamos hacia algo más específico para que no se nos diluya la anamnesis. Cuando es necesario, justamente, tenemos que hacer las preguntas dirigidas para poder tener algo bien claro. Y algo que tienen que saber es que uno no puede diagnosticar lo que no ha leído o lo que no sabe. Entonces, un buen semiólogo trata de leer todo lo que pueda. En general, ¿qué características generales en la anamnesis para patologías del riñón tenemos que tener en cuenta? Hay algunas situaciones en relación a la etapa prenatal o incluso antes que nosotros tenemos que tener en consideración y es que justamente averiguar condiciones del embarazo, sobre todo si la mamá tuvo algún factor de riesgo como exposición a necrotóxicos en la gestación, son muy importantes. El prematuro y el bajo peso es una pandemia, podríamos decir. Hace 10 años el porcentaje de sobrevida de un prematuro era muy baja. Ahora realmente los prematuros sobreviven casi todos en la mayoría de los centros donde hay un servicio de neonatología por encima de los 800 gramos. Entonces estamos tratando pacientes que antes realmente no llegaban a tener una sobrevida mayor y es un grupo muy especial por el punto de vista de la maduración de muchos de sus órganos y entre ellos el riñón. Antecedentes familiares son importantes, hay condiciones como cálculos, enfermedades renales e incluso también la condición de infecciones urinarias a repetición que se pueden heredar de un padre o de una madre a sus hijos. Entonces eso es un antecedente siempre necesario de explorar. El problema de la nutrición es fundamental, probablemente ustedes lo vean más relacionado a la parte de la gastroenterología o la nutrición directamente, pero definitivamente un hábito nutricional negativo puede impactar claramente y de manera bastante significativa en la función del riñón. En ese sentido, normalmente lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que el abuso de proteínas, de calcio, de sodio, normalmente van a traer consecuencias a nivel del riñón, sobre todo litiasis, sobre todo hipertensión arterial e infecciones urinarias.
Y tener en cuenta que muchos medicamentos en general pueden tener daño hacia el nivel del riñón, o sea, son nefrotóxicos, hay que saber identificar cuáles son, hay que saber que cuando el riñón ya está en falla, necesitamos ajustar estos medicamentos, no se pueden seguir utilizando de la misma manera generalmente. Entonces vamos a explorar el primer síntoma. Lo que pueden ver en la imagen específicamente son dos formas como al ojo, no necesitan más allá que mirar para hacer el diagnóstico o sospechar de que ese paciente trae edemas. El primero, signo de la fovea, que en algunas ocasiones se puede cuantificar, 1, 2, 3 cruces, pero siempre es un valor o al menos una condición subjetiva. Para ella puede ser una cruz, para ella puede ser 2 cruces, para otro puede que no tenga edemas y varía un poco en relación a la valoración subjetiva. Otro síntoma bastante, o al menos signo bastante interesante cuando un paciente tiene edemas es la brillantez de la piel. Tienen que sospechar de que cuando la piel brilla en exceso puede que sea por el exceso de agua acumulada en el intersticio. Muy importante tener ese detalle. Entonces, edema es la acumulación de líquido donde no debería estar. Tuvimos nuestra primera clase sobre líquidos y habíamos comentado que normalmente la distribución de líquido prioritariamente es intracelular. Hay una pequeña porción en el intersticio y una más pequeña en el extracelular o en este caso en el componente vascular. Entonces, cuando este líquido se mueve de manera normal y se acumula tanto en el extra como en el intersticio, pues naturalmente vamos a tener una condición de un edema. Las patologías renales no son el único origen de producir edemas en un paciente. Normalmente el riñón es lo más común, sí es cierto, pero un cardiópata, un hepatópata, un desnutrido también puede tener edemas. ¿Qué características tiene el edema de origen renal? Una condición es que puede disminuir la presión oncótica por pérdida de proteínas, específicamente por proteinuria. Pero también este mecanismo lo puede tener un hepatópata que tiene hipoalbuminemia por falta de producción o un desnutrido porque no lo alimenta. Esta sí es muy característica del riñón, y es que cuando el riñón no recibe sangre, está alocado, hipovolémico, desangrándose, normalmente lo que nosotros vamos a tener es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuya función principal es retener sodio, y al haber retención de sodio y agua, consecuentemente, pues va a haber edemas. La posibilidad de un volumen plasmático incrementado puede variar, sobre todo cuando es un edema iatrogénico, ¿no? Este paciente vino hoy día con 20 kilos y a los 3 días está con 24 kilos. Probablemente un exceso de líquidos prescritos de manera inadecuada. Semiológicamente, ¿qué debo explorar en un paciente que tiene edemas? La primera pregunta siempre es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo el paciente está con edemas? ¿Desde cuándo se hinchaba? ¿Cuándo inició y cómo se inició? Puede ser que el edema haya empezado hace una semana, que haya ido aumentando progresivamente. Puede ser que el paciente dejó de orinar ayer y hoy día está completamente edematoso. Hay diferentes escenarios en los cuales vamos a tener que ver eso. Una condición aguda generalmente está asociada a una falla renal. No orinamos 12 horas, todos nos deberíamos hinchar, porque el balance de líquidos el riñón no lo está haciendo. Pero también existe la condición crónica, que quiere decir que poco a poco el líquido se va acumulando. Y eso es muy común, por ejemplo, en el paciente con síndrome nefrótico. Entonces, es una forma como nosotros podemos diferenciar en la historia clínica un nefrítico, que normalmente va con falla renal, versus un nefrótico, que normalmente tiene un curso bastante más relajado. ¿Cuánto? Podemos medir cuánto hay de edema, cuál es la intensidad del edema. Y si bien es cierto, como les decía al inicio, ¿no?, es una manera subjetiva el signo de la fovea, la única forma de ser objetivos es a través del peso. La mamá nos puede decir, doctor, le traigo a mi niño porque está edematoso, se ha hinchado, ¿y cuánto pesa hoy día? Lo hemos pesado 12 kilos. Señora, ¿cuánto fue su peso del último control? 10. Lógicamente ese niño trae edemas y eso se traduce en el exceso del peso. ¿Esto nos va a ayudar en qué? ¿Por qué es necesario saber cuán intenso es el edema? Porque mientras más intenso, más grave es el edema, pues más necesario es que yo lo trate. Si es un edema leve o no es algo tan significativo, naturalmente puedo ser un poco más conservador, no es urgente que yo le dé tratamiento. Tener en cuenta que la tercera pregunta para explorar en un paciente que tiene edemas es ¿dónde está localizado? La localización es muy variable y a veces también nos ayuda mucho saber esto para ver el origen. Estamos ahorita enfocándonos en el edema renal, vamos a hacer ahorita algunas disquisiciones con otros orígenes,
Pero hay que saber que, por ejemplo, el edema de origen renal siempre está en zonas de declive. ¿Qué significa? Que si el paciente está de pie, el edema va a estar en las piernas. Si el paciente se le pasa echado, probablemente esté en las zonas de reposo, el abdomen clásicamente, o en la cara. Mayormente es importante dentro de nuestra exploración preguntar cómo empezó. Como les dije, normalmente el edema de origen agudo va a ser generalizado desde un primer momento, o súbito podríamos decir, pero el edema crónico probablemente empezó hoy día los ojos, en unos 3 días se hinchó las piernas, y a las semanas recién notó que se hincharon sus genitales, por ejemplo. Entonces eso generalmente nos da una condición para nosotros ir viendo cómo ha ido evolucionando, ¿no? También para definir si esto es agudo o es crónico. La anasarquia es la condición donde normalmente tenemos a los pacientes con sobrecarga en más de 2 segmentos corporales. ¿Qué quiere decir? Que estén en anasarca si es que el paciente tiene en la cara, en las piernas y en el abdomen. Eso es la anasarca. Entonces generalmente es una condición también donde no necesariamente traduce la intensidad, pero sí nos está hablando de la gravedad. Un paciente en anasarca probablemente sí necesite un manejo más agudo e intensivo. Un área que normalmente siempre debemos explorar en los niños es el área genital. Y de hecho, créanme, a veces el niño puede estar hinchándose sus ojos, sus piernas, y su papá no lo va a traer, no le va a importar. Pero cuando se hincha sus genitales, corriendo van a estar en la emergencia, ¿no? Entonces ese es un detalle siempre importante a explorar, tanto en el varón como en la mujer. Hay edema escrotal, edema vulvar, que normalmente se puede producir, y clásicamente lo vemos más en niños que tienen anasarca. Puntos claves cuando uno evalúa a un niño con edemas. Tenemos que enfatizar que lógicamente el cuadro de que tiene edema va a estar relacionado, si es que tiene origen renal, con las características de la orina. Y 2 cosas siempre tenemos que preguntar: ¿cuánto orinó? El volumen urinario. La mamá puede decirse: doctor, no orinó hace 12 horas, no cambió un pañal desde anoche, que es una forma indirecta de saber que el volumen urinario es bajo. Y la presencia de espuma. ¿Por qué? Porque la orina espumosa es sospechosa de proteinuria, y ese estaría en el origen probable de un edema asociado a un síndrome nefrótico. Este es un niño que atendimos, me acuerdo, en el 2022, terminando más o menos la pandemia, agosto del 2022. Si yo les pregunto, ¿está edematoso o no está edematoso? ¿Sí o no? Levanten la mano los que dicen que sí. ¿Quién dicen que no? Realmente no parece, la verdad. No parece, realmente no parece. Pero así estaban sus genitales. Muy edematosos, ¿no? Claramente se ve el edema escrotal y el edema de pene que tenía ese bebé. En un primer momento, pediatría, lo que lo expuso o lo que lo pudo, dijo, el niño tenía el antecedente que lo había picado una abeja. Y por eso había habido el antecedente o el reporte que la mamá decía que se le habían hinchado sus ojitos. Pero había pasado una semana y la mamá notó que se hincharon sus pies. No le hizo mucho caso y lo trae porque ya notó que estaba hinchado su pedacito. Entonces, lo primero que abordó pediatría era esto como un hidrocele, que es una colección de líquido en la zona escrotal, no sé si lo hayan visto en semiología genital, pero como hidrocele, y la reacción, al menos en la cara, o el antecedente de lo que se había hinchado, como una reacción alérgica a la picadura de la abeja. Lógicamente, haciendo la integración y escuchando toda la historia de lo que no me había pasado, que se le hinchó los ojos, se le hinchó las piernas, que le estaban los genitales, pues se le hizo un examen de orina. Y en el examen de orina se dio proteinuria 3 luces. Entonces eso obviamente no era ni un hidrocele, ni una reacción alérgica, que a veces se puede confundir en los edemas faciales, era simplemente un síndrome nefrótico. Muy bien. Aquí vamos a empezar la parte de hematuria, que justamente lo preparé como casos clínicos porque hay un poco más de variación en diagnósticos. Pero algo que quería terminar de decir sobre los edemas específicamente. Hemos visto las características del edema de origen renal. Y hay características del edema producido por un problema cardíaco. Por ejemplo, un paciente que tiene una patología cardíaca, ya sea una cardiopatía congénita, que esté condicionando insuficiencia cardíaca, puede tener edemas, ¿no? Los edemas es un síntoma o es un signo, podríamos decir, de insuficiencia cardíaca. Y hay otros síntomas donde el paciente va a manifestar que también tiene retención de líquidos, como por ejemplo
crépitos bilaterales asociados a edema agudo de pulmón, que significa que está reteniendo líquidos. Hepatomegalia, por congestión vascular, porque también está reteniendo líquidos. Y habitualmente el paciente cardiópata, lógicamente va a ser mucho más fácil explorar, porque si escucho el corazón y tiene un soplo, ya tengo un poco el origen. Va a tener un antecedente muy común que suele ser problemas de crecimiento, son niños que tienen bajo peso, problemas para lactar. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen edema de origen hepático o hepatópatas? Normalmente estos pacientes van a tener estigmas bien claros en relación a la ictericia, por ejemplo, a la ascitis o a la localización específica del edema a nivel de la cavidad abdominal, ¿no? Que si bien es cierto, también se debe a hipoalbuminemia, tiene esa característica, porque está asociado al cuadro de presentación de hipertensión portal. Por eso el edema es justamente en esa zona, donde está el sistema de vascularización portal. Y el último tipo de edemas que también entrarían en el diferencial es específicamente el paciente desnutrido, donde lógicamente va a tener edemas, generalmente si tiene la distribución de guantes o medias, le dicen, porque vamos a encontrarlo en las manos o en las piernas, y obviamente va a tener otros estigmas clásicos de desnutrición, como es el kwashiorkor, cambio en el coloración de la piel, de repente piel seca, hepatomegalia, signo de la bandera en el cabello, entonces normalmente tienen otros estigmas que te hacen sospechar. Vamos a revisar más adelante los síndromes más comunes desde el punto de vista renal, pero ahora hablemos un poco de hematuria, que es el otro síntoma que probablemente sea el más alarmante, pero que no necesariamente suele ser tan peligroso. Niño de 6 años, reporta orina rojiza hace 2 días. Esta es una consulta que hace una mamá por WhatsApp. Doctor, mi niño está orinando de un color medio rojizo. Entonces, el síntoma, el papá, esto va a ser muy fácil, no hay necesidad de explorar más allá. Hematuria, orina de un color, rojo, naranja, café, vamos a ver todos los colores y variantes que puede haber. Entonces, la mamá quiere saber qué hago, ¿no? ¿Esto es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Cuál es lo peor que podría pasar que ese color de la orina esté así? Es que sea sangre. ¿Qué tenemos que hacer? Un examen de orina. Le hace un examen de orina y aquí nos muestra que sangre está negativo, hematías 0 a 2 por campo. No es sangre. Entonces, ¿por qué está roja? La mamá pregunta finalmente, doctor, una pregunta, yo le doy todas las mañanas extracto de zanahoria con beterraga, apio, el origen, ¿cierto? Entonces, primera pregunta que ustedes le tienen que hacer a un paciente que tiene orina roja o sospechan de hematuria. Preguntar si esto realmente es verdadero, porque puede haber situaciones donde la orina se va a colorear. Es muy común, por ejemplo, la hemoglobinuria y la mioglobinuria en relación a patologías, y vamos a ver un caso de hemoglobinuria más adelante. Y vamos a ver que también hay algunos alimentos, como las moras, la remolacha, en este caso también la beterraga, que pueden teñir la orina. Hay algunos medicamentos que son muy raros, que no los usamos tanto en pediatría. Alguna vez de repente por ahí alguien ha usado fenazopirina o el piridio, que tiñe la orina de color naranja rojo. Es algo también común. La rifampicina, la sulfasalacina en algunas ocasiones también es bastante característico. Hay algunos colorantes que se utilizan para la síntesis y la producción de dulces, de confitería, y eso también hay que tener en cuenta. Alguna vez yo vi un paciente que vino por orinas rosadas, rojas, y el antecedente fue que había consumido mucho ese algodón de azúcar. Ese fue el origen de su falsa hematuria. Entonces, esto es algo muy importante y probablemente la primera pregunta que tienen que hacer a un paciente que tiene hematuria o orina rojiza. ¿Cómo confirmamos? Hemos dicho, ¿no? La macrohematuria es lógicamente la presencia de hematíes que se puede notar a simple vista, ¿no? Tener en cuenta que 1 mililitro de sangre puede teñir 1 litro de orina. Esa es la relación. Entonces, no necesariamente la intensidad del color de la orina te va a decir que ese paciente está sangrando activamente. ¿Por qué? Porque muy poca sangre la puede teñir muy fácil. Y hablamos de microhematuria, que en la orina se ve normal, el ojo está bien. Sin embargo, en el examen de orina tiene más de 5 hematíes por campo. Más de 5 es hematuria microscópica. Esto nos va a ayudar, lógicamente, para más adelante diferenciar algunas patologías. La segunda pregunta que le tienen que hacer a un paciente que tiene la orina roja es si es la primera vez, o ya le ha pasado antes, o ya le está pasando varias veces. ¿Por qué? Porque normalmente la hematuria persistente suele ser patológica. Y vamos a ver que hay varias condiciones que pueden hacer que haya una hematuria transitoria, que no necesariamente son patológicas o no necesariamente son graves. Siguiente caso.
Niña de 4 años que tiene orina con sangre. ¿Cómo se ve? Muy similar a esto. La niña tiene 4 años, tiene 2 días de enfermedad. La mamá refiere que tuvo dolor a la micción y orina frecuentemente. ¿Qué tenía? Infección, ¿no? Una infección urinaria. Naturalmente, el dolor a la micción y orina frecuentemente podría ser una infección. Pero ya le habían dado tratamiento con antibióticos y hoy acude porque está así su orina. Entonces, ¿qué puede ser? Le hacen un examen de orina, los hematíes están 50 por campo, los leucocitos ya están normales, porque normalmente infección urinaria es más de 10, el nivel de bacterias ya es un poco bajo, entonces realmente puede ser una infección urinaria. Por allí siempre se animan en las emergencias a tomar pruebas de función renal o ver la hemoglobina, porque pues, si está sangrando de repente está haciendo anemia o algo más. Pero en general este paciente fue manejado como una pielonefritis aguda. Entonces, la lección de esto es que la primera causa de hematuria en pediatría es infección urinaria. ¿Cuánto de esto es o cómo más lo podemos encontrar? Lógicamente, tenemos que confirmar que hay la presencia de sangre con una tira reactiva. Un dato adicional es que normalmente la tira reactiva detecta hemoglobina, tanto intraeritrocitaria o hemoglobina libre. O sea, puede estar también asociado o puede estar... puede estar asociado a la presencia simplemente de hemoglobina libre en una condición de una lisis, por ejemplo. Entonces, el estudio microscópico del sedimento es el que va a confirmar, es el que te va a decir cuántas hematíes hay. Más de 5 es hematuria. Entonces, ese es un detalle importante. Algunos detalles para tener en cuenta esa muestra, por ejemplo, a veces está asociado que no haya hecho ejercicio intenso al menos 48 horas antes, que idealmente no sea con cateterismo y si se puede que sea la primera opción de la vida. La otra pregunta que tenemos que hacernos cuando un paciente tiene hematuria es ¿de dónde viene el sangrado? Es posible que venga desde el glomérulo, desde lo más alto, desde la membrana de filtración, o que venga del sistema de conducción, de los uréteres, de la vejiga. ¿Cómo nosotros lo vamos a diferenciar? Eso es algo que vamos a aprender el día de hoy también. Y lo otro que también es importante, cuando un paciente tiene hematuria, tenemos que preguntar si tiene otros síntomas agregados. Como en este caso, dolor a la micción, orina frecuente, fiebre, podría ser infección urinaria. ¿Qué pasaría si ese paciente tiene hematuria y tiene edema? Ya sería una glomerulopatía, por ejemplo, ¿no? Un síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, hay hematurias donde vamos a ver que no tienen ningún síntoma, solo hay hematuria. Y en ese sentido vamos a ver qué otras sintomatologías o qué otras patologías vamos a poder encontrar. En este caso era una infección urinaria y se le denomina complicada por el hecho de que hay sangre. Entonces, ¿una infección urinaria va a tener sangre todas las veces? No. Es una complicación habitualmente. La vamos a ver muchas veces si es que está asociado, por ejemplo, a un trastorno de hipercalciuria. En algunas veces podría ser sospechoso de TB y en nuestra realidad realmente es algo que hay que tener en consideración. En algunas ocasiones es una manifestación de una infección más baja, una cistitis, una uretritis, que se puede ver más en los adolescentes. Y hay solamente un virus que puede afectar en la infancia, que es el adenovirus, que puede producir cistitis hemorrágica. Entonces, el diagnóstico para estos pacientes obviamente tiene que ver con un buen examen de orina y idealmente con un urocultivo. Caso número 3, tenemos un lactante con sangre en el pañal. En este caso, el lactante tiene 5 meses, tiene 3 días de enfermedad. La madre refiere que hay manchas de sangre en el pañal y estaba muy irritada. El día que lo lleva a emergencia tiene sensación de alza térmica. Si se llega a ver, se ve rojo, ¿no? Es el pañal, ya realmente alarmante y preocupante. Llega a la emergencia, obviamente tenía 2 síntomas bastante importantes, la sangre y que estaba irritable. Le hacen un examen de orina, confirman que hay hematíes, más de 5, en este caso 20-30, no impresiona que fuera infección urinaria y la tira reactiva dice hemoglobina 3 cruces. Entonces, algo que fue llamativo, como les decía siempre, le piden función renal, la creatinina estaba un poco alta para su edad, pero hasta ese punto, por ahí se animaron y diferente dijeron infección urinaria otra vez. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la causa más frecuente de hematuria en niños es infección urinaria. Lógicamente, nosotros, ¿qué debemos explorar cuando tenemos estos tipos de pacientes? La característica de la orina a veces es importante, el color ya vimos. La presencia o no de coágulos está relacionado a hematuria extraglomerular, de la vía urinaria, de la vejiga, por ejemplo. Si tiene síntomas miccionales o está relacionado a la micción, también. Aquí hay una característica que es la duración. Algunas veces, cuando el niño tiene hematuria y orina solo sangre al final, normalmente es un problema de la vejiga.
Pero si orina sangre durante toda su micción, normalmente ese es un problema más alto. Nunca debemos dejar de preguntar si es que ese niño se ha caído, como una causa también frecuente, si es que tiene los síntomas miccionales, que en este niño pequeño es un poco difícil, él no va a decir me duele al orinar, pero sospechoso de una infección urinaria sería que tenga fiebre o vómitos, por ejemplo. Preguntar por el ejercicio, fundamental. Preguntar si hay dolor agudo. Normalmente si es que se irradia o si es un dolor intenso que irradia la ingle, es un cálculo renal. Pero si no irradia, puede ser una infección realmente, ¿no? Como una pielonefritis. Ver el antecedente de exposición a antiinflamatorios que pueden producir nefritis intersticiales o el antecedente de infecciones respiratorias o dérmicas, porque estamos pensando en la posibilidad de glomerulopatías postinfecciosas, ¿no? La postestreptocócica característicamente. Entonces, cuando yo sospecho infección urinaria en un bebé, cuando son los más chiquitos es más difícil. Un grande te va a decir igual que un adulto, ¿no? Me duele al orinar, orino cada rato y demás. Pero un bebé pequeño generalmente va a tener fiebre, vómitos, letargia, irritabilidad. Nada que ver con las vías urinarias, pero pueden ser infección. Y en niños un poquito más grandes, fiebre sin causa. Pero entra justamente entre las causas menos frecuentes la presencia de hematuria, irritabilidad como un origen de infección urinaria. Y miren, nuestra niña podía ser, tenía irritabilidad y tenía hematuria. Sin embargo, el día 2, que estaba hospitalizada, manejándose como una infección, en el examen de orina salió algo que era muy importante. Teníamos hematíes incontables. Más sangre. Cuando salen más de 100 hematíes en la orina, es incontable. Y tenía cristales de uratos amorfos. Eso llamaba mucho la atención. Los cristales son sustancias que no se disuelven en la orina. Habitualmente suelen ser minerales, calcio, ácido úrico, fósforo, oxalatos y demás. Y esa niña estaba muy irritable hasta que salieron en el pañal todas estas piedritas. La mamá la pudo rescatar y el diagnóstico finalmente era una litiasis renal. Mandamos a hacer el estudio bioquímico del cálculo y era un cálculo de calcio y oxalatos de calcio. Y al final el origen de su hematuria fue eso, no tuvo infección urinaria en sí, sino era una litiasis. Entonces, característica semiológica de un paciente que tiene hematuria por litiasis, generalmente la hematuria importante, y el dolor que puede traducir en un niño chiquito como irritabilidad. Esta fue la primera vez que esta niña ha tenido en alrededor, esto fue más o menos en el 2023, hasta ahorita ya estamos casi 2 años de seguimiento y ha tenido 2 episodios más, donde sigue formando todavía los cálculos. Entonces la litiasis es cierto que no es tan común, pero sí lo vemos. En pediatría es algo que ha ido apareciendo bastante. Normalmente niños que tienen malformaciones, hay familias formadoras de cálculos. La infección urinaria a repetición es algo que nos lleva a sospechar de que ese niño puede tener. Y lamentablemente los factores dietéticos actuales son un factor, ¿no? Niños que comen mucha sal, niños que toman gaseosa, suelen ser factores que aumentan la posibilidad de tener cálculos en la edad pediátrica. Caso número 4, una niña de 11 años con orinas oscuras, tiene 10 días de enfermedad y la mamá lo trae a la consulta asustada porque su orina está orinando oscura y además tiene dolor abdominal. Esta es su orina, literalmente, es de esa paciente. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? Hepatitis, muy bien, un diferencial interesante. ¿Otra? ¿Una infección urinaria? Coleocolitiasis, podría ser, ¿no? Tendría que seguir ictérica. Pero con este antecedente tienen que diagnosticar. Hace 2 semanas tuvo faringitis aguda. Una glomerulonefritis postestreptocócica, que fue habitualmente, no podría decir que fue mal, pero habitualmente una postestreptocócica o estuvo con tratamiento incompleto o el tratamiento fue muy tardío para que al final la toxina del estreptococo finalmente sí pudiera producir una glomerulonefritis. En la evolución esa paciente tuvo hematuria un buen tiempo, casi 1 mes aproximadamente. Tenía proteinuria, que es otro marcador que es característico del síndrome nefrítico del postestreptocócico, y su creatinina se elevó, hizo falla renal. Después obviamente se normalizó con tratamiento antibiótico, con control de la presión, porque ella estaba hipertensa también, y era un síndrome nefrítico tal cual. Ese color nunca se lo olviden, porque es muy característico de las capturas glomerulares, que son oscuras. No se ve tan roja, ¿verdad? Y tanto así que la han confundido con coluria. Entonces, cuando nosotros tenemos el abordaje diagnóstico de estos pacientes, algunos exámenes nos ayudan.
sí es cierto, infección urinaria nos ayudaría para ver un cultivo, la bioquímica sanguínea para ver la función renal específicamente, y todo lo demás en general podría ser explorado también con un problema de una ecografía para ver si tiene cálculos, ¿no? Que hemos visto ahorita como las causas más frecuentes. No quiero avanzar. Ahí debería decir glomerulonefritis postinfecciosa. Ya está. Entonces, una glomerulonefritis postinfecciosa como origen de hematuria tiene dentro de sus características un inicio brusco, súbito, de la nada, sangre en la orina, de la nada, edemas, de la nada, hipertensión arterial y falla renal, que normalmente se puede traducir como oliguria. Y es cierto que puede variar, lo característico o lo que acabo de describir es un síndrome nefrítico agudo, característico, muy común, pero puede haber algunas variaciones. Pero lo más común, o el ejemplo característico de síndrome nefrítico, es una nefritis postinfecciosa. Y lo pongo como postinfecciosa porque el estreptococo no es el único germen que produce glomerulonefritis. Si bien es cierto, es la más frecuente, vamos a ver que están descritos en relación a la infección por estafilococo, por neumococo, por hemófilus, micoplasma, incluso por algunos virus. Yo he visto un bebé que tuvo varicela, que tuvo Coxsackie, que tuvo citomegalovirus, que tuvo también síndrome nefrítico, ¿no? Parásitos yo realmente nunca lo he visto, pero pues están descritos en la literatura. Y no se olviden que preguntar por el antecedente, si tuvo infección en la piel, una piodermitis o un infétilo, o la infección característicamente de la garganta que haya requerido tratamiento antibiótico. Otro paciente, este es uno que tenía microhematuria, es una niña de 11 años que tenía un tiempo de enfermedad de 6 meses. Vean aquí la importancia del tiempo. Esta paciente tenía poliartralgias y síntomas generales y acude a la consulta porque ya tenía pancitopenia. Le hacen un examen de orina, y no sale aquí está el examen de orina, tenía sangre 250, hematíes más de 100. Y tenía una característica que vamos a ver a continuación, que es los crenados. Un glóbulo rojo o un hematíe crenado es un glóbulo rojo que ha transitado el camino desde el glomérulo hasta el exterior. Por lo tanto, altera su forma. Si una muestra de orina tiene más de 90%, más de 80% de crenados, sí o sí es una hematuria glomerular, que normalmente se va a acompañar de falla renal y de proteinuria. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer la diferenciación clínica de un paciente que tiene una hematuria glomerular versus una no glomerular? Habitualmente la hematuria glomerular, como han visto, es oscura, parda, ¿no? Y una no glomerular generalmente es rojita, rosada. ¿Qué otra característica? Vamos a ver que la hematuria glomerular no está asociada a otros síntomas. No duele, principalmente, ¿no? Que es lo más común, que es infecciones urinarias como origen de las no glomerulares. Otra característica es que toda la micción muestra hematuria. En cambio, en una no glomerular, en ocasiones la orina puede salir bien clara y al final sale oscura, ¿no? Cuando hay sobre todo sangrados a nivel de la vejiga. Y la diferencia más significativa es que en el examen de orina vamos a encontrar el porcentaje de dismórficos por encima del 80%. ¿Qué más necesitamos explorar? Y esto lo comentaba con mi grupo de prácticas en la mañana. Cuando uno tiene una patología del riñón, solo va a tener síntomas del riñón. Y cuando es obviamente un riñón enfermo, y hablando de una enfermedad propia del riñón, una glomerulopatía primaria. Pero si tiene síntomas por fuera, como afectación de la piel, abdomen, genitales, las articulaciones, eso es una causa secundaria y eso hay que explorarlo. Por ejemplo, la presencia de edemas con hematuria, la presencia de lesiones en la piel como un exantema o una púrpura de Schönlein, la presencia de palidez asociada a una hematuria, puede ser por ejemplo un SHU, un paciente que tiene hematuria y tiene una masa palpable, puede ser un tumor, o un paciente que tiene hematuria y globo vesical con una retención urinaria parcial, que a veces está asociado a un cálculo, por ejemplo. Pacientes que tienen alteraciones en el nivel del genital, con el meato uretral enrojecido, que a veces suelen ser niños que tienen hipercalciuria, o tienen chorros miccionales entrecortados, que es un síntoma miccional donde está asociado a obstrucción. Obviamente tener en cuenta que si tiene hematuria y artritis, como en el caso de nuestra paciente, lo más probable es que tenga una conectivopatía, ¿no? De repente es un lupus o una vasculitis. Entonces es muy importante acordarnos de explorar el resto de sistemas. Si tiene compromiso externo, puede ser una glomerulopatía secundaria. Y ahí entran pues, un montón de otras patologías. El antecedente familiar también es importante. Tenemos pacientes que tienen enfermedades que las van a heredar y que van a manifestarse
en la etapa pediátrica. Muchas veces hay una condición que es una hematuria, que es persistente, pero donde la función renal siempre va a estar bien y está asociada a una hematuria benigna familiar. Pero hay pacientes donde, por ejemplo, van a tener hematuria y van a tener proteinuria y esa función renal se va a deteriorar en el tiempo. Normalmente son pacientes que tienen síndrome de Alport, está asociado también a hipoacusia. Otras causas menos frecuentes, como la oxaluria o la cistinuria, también están asociadas a familiares. Siempre preguntar, ¿hay alguien enfermo en casa? ¿Hay alguien que también sufra de los riñones? ¿Hay alguien que también tenga cálculos? ¿Hay algún familiar que esté en diálisis? Son preguntas que nos pueden ayudar a buscar algo más. ¿Qué exámenes en general en una hematuria glomerular? Aquí obviamente nos abarcamos un poco más, vamos más allá que la bioquímica y el urocultivo, ya vamos a ir por el estudio inmunológico, vamos por la cuantificación de la proteinuria, que generalmente suele ser necesario cuando estamos sospechando de una enfermedad reumatológica como lupus, vasculitis o alguna otra condición. Este paciente que les había presentado es una nefropatía por IgA, es una enfermedad donde se depositan inmunoglobulina a nivel de la membrana de filtración y habitualmente es una hematuria microscópica recidivante que suele tener una evolución delicada, sobre todo si es que se asocia con proteinuria. Si no, habitualmente es una condición que pueden tener algunos pacientes. La nefropatía por IgA es una causa de hematuria recidivante que muchas veces se asocia a procesos infecciosos. Doctor, cada vez que mi niño se enferma con gripe, orina rojo. Sospechen o consideren que puede ser una nefropatía por IgA. Tenemos este caso también que es interesante, es un niño con orina negra, negruzca, ¿no? Niño de 10 años, 3 días de enfermedad, tiene una lesión por mordedura de araña. Esta es más o menos la lesión que tenía a nivel de la espalda. Y hace un día su orina era como se ve en la imagen. Es un niño que está con una sonda, y como pueden ver la sonda está negra, no es negro, realmente se ve negro. Cuando se junta en un depósito se ve más o menos como una cola escocesa pero bien cargada. Entonces, ¿qué puede ser que tenga este paciente? Loxoscelismo por ahí, muy bien. Pero, ¿será hematuria o no será hematuria? ¿Cómo se llama esto? Mioglobinuria, por ahí escuché. Sí, normalmente cuando nosotros tenemos hemoglobina libre va a manchar. ¿Y qué es lo que va a suceder en este paciente? Normalmente vamos a tener hematíes menos de 5, o sea, no hay hematuria, pero la tiro reactiva va a salir totalmente vital. Y eso es por el exceso de la presencia de hemoglobina libre que va a tener esa orina. Vamos a encontrar algunas circunstancias, por ejemplo, la mioglobina se relaciona igual con la hemoglobina, en algunas situaciones, por ejemplo, hemólisis intravascular, que es lo que produce el exocelismo, rhabdomiolisis traumática, síndromes de aplastamiento, hipertermia maligna y estatus convulsivos pueden llevar a la presentación de este caso, por ejemplo, ¿no? Que no es hematuria en sí, es hemoglobinuria y está asociado a la eliminación a través del riñón por hemoglobina libre luego de la hemólisis. Finalmente, este es un caso de una niña con hematías en la orina, tiene 7 años y acude a la consulta porque tiene dolor abdominal intermitente. Llega solo por consulta externa, no va a la emergencia y alguien por ahí le pide exámenes auxiliares. Y tenía hematíes de 15 a 20 por campo. La doctora se emociona y le pide todo esto: urea, creatinina, ecografía, urocultivo y antiestreptolicina. Solamente por ese hallazgo y ese antecedente de que tenía un poco de dolor abdominal. Pero qué diferente sería si nosotros hiciéramos primero la exploración correcta, ¿no? Nosotros le preguntamos, ¿tuvo fiebre? No. ¿Tuvo síntomas para orinar? Tampoco. ¿Se cayó, se golpeó? Menos. ¿Tuvo alguna infección respiratoria o dérmica en las últimas 2 o 4 semanas? Menos. ¿Le tomó la presión? Está normal. ¿Realiza actividad física regular? Y este era el hábito o la rutina de la niña que tenía de actividad física. Los lunes hacía fútbol y karate, lunes, miércoles y viernes hacía fútbol y karate, los martes, jueves y sábados hacía natación. Entonces, finalmente esta era una niña que tenía hematuria por ejercicio. Le bajamos un poco la actividad o le hicimos un examen después de que hubo 2 días de reposo y la hematuria remitió, sin hacer ningún estudio adicional, simplemente haciendo las preguntas correctas para realmente saber si esa hematuria era algo que me debía preocupar o no. Y hemos visto suficientes casos en los cuales sí nos vamos a preocupar y en cuales no necesariamente. Ya terminando, importante que ustedes sepan valorar la presión arterial en niños.
Los que están en mi hospital, en el que es el Honorio Delgado, no sé si en otros hospitales tengan la disponibilidad de tener tensiómetros pediátricos, eso es importante. ¿Por qué? Porque van a variar. No puedo tomar la presión arterial a un niño con un mango de adulto, definitivamente no. Vamos a ver que es muy necesario que el tamaño se pueda medir en relación a la distancia que hay entre el acromio y el olecrano, y que la circunferencia del manguito al menos pueda llegar a cubrir el 80% de la circunferencia del brazo. Muy importante, si es factible, el niño tiene que estar sentado, con el brazo extendido, a nivel del corazón, con la espalda recta, apoyando los pies, y al menos con un tiempo de reposo de 3 a 5 minutos. Una toma de presión arterial no hace el diagnóstico, porque obviamente hay que repetirlo hasta 3 tomas, igual que en los adultos, pero sí es muy importante que a partir de los 3 años, todos los niños hagamos exploración de la presión arterial. Y más si es que son obesos, más si es que tienen funciones urinarias a repetición, o si es que han tenido alguna condición como prematuridad, bajo peso al nacer, donde vamos a ver que esto es un problema que se está viendo bastante. Finalmente, el valor de la presión arterial tiene un poco de dificultad en la edad pediátrica. ¿Por qué? Porque hay que ver los valores según el sexo, según la edad y según la talla. Obviamente ahora todo está digitalizado, hay aplicaciones, hay páginas web donde tú vas a registrar eso y te va a decir cuáles son los percentiles. La presión arterial de un niño de 3 años con percentil 50 de talla es diferente a la de un niño de 6 años con percentil 3 de talla. Entonces es muy importante que hagamos el ajuste en relación a eso. Finalizo con algunas imágenes. Estos dos pacientes son síndromes nefróticos. ¿Qué es lo que llama la atención? Están tranquilos, con ellos no es, podrían estar en una foto en su casa, ¿no? Pero están edematosos, su cara, en este caso no se nota bien, pero sus pies también están edematosos. Y normalmente los niños que tienen síndrome nefrótico tienen un curso de enfermedad muy lento, puede ser muy largo, tanto así que su estado general no se afecta. La tríada clásica, no se olviden, pero tengan en cuenta que el edema es una consecuencia de todo lo que ya sucedió primero. El riñón comienza a perder proteínas, pierde albúmina a través de la orina y finalmente la pérdida de la albúmina hace que la presión oncotica caiga y el edema a nivel intersticial ocurre. Síntomas asociados son muy variados, sobre todo asociados a la sobrecarga de líquidos. Por ejemplo, puede haber disnea si es que hay derrame pleural, puede haber diarrea si hay edema intestinal, puede haber peritonitis si es que el líquido asítico termina contaminándose, y muchas veces los niños que tienen síndrome nefrótico son más susceptibles a sufrir infecciones. Qué diferente, ¿no? Estos niños también están hinchados, son bastante edematosos, pero están graves. El primero con una crisis hipertensiva y el segundo con un edema agudo de pulmón que necesitó ventilación mecánica. Entonces un nefrítico sí se va a descompensar, sí suele ser muy sintomático. No está descrito, pero yo siempre trato de dar esa idea, ¿no? Un paciente que tiene edema por síndrome nefrítico es un edema sintomático, o sea, es un edema que lo va a llevar al hospital. El nefrótico puede estar en tu casa buen tiempo. Entonces, normalmente el nefrítico hemos visto que es una patología más aguda, vamos a ver que es de curso brusco, generalmente empeora, vamos a ver que hay antecedentes infecciosos muchas veces, y la inflamación glomerular es la responsable de todas estas alteraciones, ¿no? De la hipertensión, del edema, de la oliguria y finalmente de la hematuria. Tener en cuenta que el comienzo brusco, ya lo hemos visto, hay que explorar los antecedentes infecciosos y las complicaciones de estos pacientes suelen ser las que los llevan a emergencia más rápido, ¿no? Sobre todo la hipertensión, que pueden llegar a ser encefalopatía, falla cardíaca o los trastornos asociados a la función renal como la hipercalemia, la acidosis y la uremia propiamente. La última parte de la clase es hablar sobre los trastornos miccionales de la infancia. Es un motivo de consulta muy frecuente. Normalmente la micción y la continencia urinaria es algo que va a ir mejorando conforme el niño va creciendo. El tiempo del desarrollo para dejar el pañal generalmente es entre los 2 y los 3 años, pero puedes tú tener un niño entre los 5 y 6 años que todavía no ha dejado el pañal y realmente es todavía normal. Hay que reconocer que hay dos fases en la micción: la fase de llenado, donde la vejiga lógicamente está relajada, acomodándose al contenido, y hay una fase de vaciado donde hay una contracción de la vejiga para asegurar la apertura del esfínter y se pueda vaciar. Tenemos síntomas miccionales asociados al almacenamiento, o sea, en la fase del llenado, sobre todo cuando está con la frecuencia miccional. Un niño sano debe orinar de 5 a 7 veces en el día. Generalmente podemos tener tanto como el exceso, que sería una poliaquiuria, como el defecto, o sea, menos frecuencia, que son niños retencionistas. La urgencia miccional está descrita en pacientes que ya no aguantan, se les escapa la micción, o la incontinencia, que está relacionada sobre todo cuando ya pues, se escapó la orina, que normalmente puede ser una patología
puede estar en una condición congénita o también puede ser adquirida. Vamos a ver qué otros síntomas están relacionados sobre todo al sueño. La enuresis es la incontinencia del sueño después de que un niño ha logrado continencia urinaria normal. Y la nicturia es una condición donde el niño tiene que orinar más veces durante la noche. Muchas veces es una alteración funcional, a veces por estrés. También vamos a ver síntomas de vaciamiento, niños que tienen retardo a la micción, que es muy raro. Esto es más común en los adultos, sobre todo por causas obstructivas. Niños que pujan o hacen esfuerzo para la eliminación de la orina, también es una patología de la vejiga propiamente. Y otras condiciones es el chorro miccional débil, que está asociado a obstrucción, como por ejemplo un cálculo, y flujo intermitente, que normalmente son como que ráfagas donde el niño va orinando de a poquitos, muchas veces condiciones de vejigas neurogénicas. Un síntoma muy importante son las maniobras de retención, en las cuales hay que explorar, donde los niños normalmente incluyen cruzar sus piernas, sujetarse a los genitales o incluso ponerse en cuclillas para evitar o suprimir el deseo miccional, que normalmente ocurre como un trastorno de conducta de la micción específicamente. Raro es el goteo miccional, pero siempre tener en cuenta que el dolor genital y los trastornos asociados a la micción o es un cálculo o es una infección. Y para terminar, las infecciones urinarias, vamos a ver dos grupos bien característicos, las infecciones altas y bajas. Vamos a ver que en un niño más grande, porque esto no tiene diferencia en niños menores de 3 años, generalmente un niño con infección baja va a tener dolor de la micción, va a orinar frecuentemente, pero un síntoma muy importante y al cual hay que preguntar es si la orina huele mal. Y esto es fácil, una mamá cambia el pañal a su bebé todos los días, se va a dar cuenta cuando la orina de su hijo está oliendo feo y lo va a traer a la consulta. Doctor, la orina de mi hijo huele mal, y eso nos hace sospechar de una infección urinaria baja. Y cuando ya tenemos, obviamente, la colonización por las bacterias hacia un nivel hacia el riñón específicamente, o llamado pielonefritis, vamos a ver que ya hay síntomas generales, ya no tanto relacionados a la micción, sino fiebre, vómitos, dolor de espalda, que normalmente nos van a traer condiciones. La infección urinaria, el estudio de diagnóstico es el cultivo, pero la clínica generalmente suele ser muy específica. Termino diciendo que toda infección urinaria tiene una explicación. No te da infección urinaria porque te contagian en la escuela o porque no te lavaste bien las manos. Eso podría pasar una vez. Pero un niño que tiene infecciones urinarias varias veces, hay que determinar el factor. Puede ser una malformación renal que se manifiesta a través de una infección, reflujo, cálculos, estreñimiento y vejiga retencionista son factores que asocian bastante a infección urinaria. Entonces hay que preguntar por el hábito miccional y por el hábito defecatorio. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Justo a tiempo. Me voy a la otra clase. No hay preguntas, ¿verdad?